Bendícenos pues esta mañana en esta clase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Está bien, hermanos, vamos a continuar ahí rápidamente y vamos a ir con la iglesia en Pérgamo, así rápidamente. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice así: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, es Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Entonces, le dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo, ¿verdad?, que lo que en Éfeso era solo aborrecer, pero ya estaban presentes las obras de los Nicolaitas, acá en Pérgamo estaban ya en un desarrollo y consentidas por la iglesia. Entonces, vamos a iniciar. Pérgamo era una ciudad que estaba más o menos unos 160, 180 kilómetros al norte de Éfeso. El camino iría a Éfeso, después Esmirna y continuaría a Pérgamo. Ahora, de Pérgamo es donde deriva el término que nosotros conocemos como pergamino. Pergamino, se da la anécdota en aquellos años que Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande del mundo en aquel entonces. La primera de ellas era Alejandría. Ahora, la anécdota la narra el pastor John MacArthur, la narra también otros historiadores de su tiempo. Parece ser que la Toret la narraba también, yo me acuerdo haberla leído. Son libros antiguos, pero se dice que la competencia entre bibliotecas, Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Se dice que Pérgamo tendría alrededor de 200,000 volúmenes escritos a mano. No había imprenta, acuérdense. Alrededor de 200,000 volúmenes. Entonces, Alejandría se supone que contaría con muchos más. Algunos dan hasta 500,000 de volúmenes. Ahora, eso es una inmensidad. Pero lo que sucedía es que usted llegaba con el bibliotecario de Alejandría y usted preguntaría por un libro y él iría y le daría la dirección. Tienes que ir en tal pasillo, tienes que ir en tal parte, sí, así. En el segundo o tercer estante vas a mirar más o menos al centro del estante, vas a encontrar ese libro. En otras palabras, él conocía todos los libros y daba toda la indicación a donde podían encontrarse en una biblioteca tan grande.
Pérgamo tenía muy buen bibliotecario también, pero la anécdota describe el hecho de que el bibliotecario de Pérgamo enferma, entonces no puede hacer el servicio y finalmente ya tienen que sustituirlo y buscan traerse al bibliotecario de Alejandría para Pérgamo. Entonces lo que sucede es que si le pagaban más, pues no sé, el bibliotecario de Alejandría estaba dispuesto a moverse, pero lo sabe el gobernador de Egipto y lo que decide sencillamente es no dejarlo salir. Y prohíbe que cualquier pedacito, tira o hoja de papiro sea exportada para Pérgamo. Entonces Pérgamo tiene un problema serio allí, porque no había papiro para escribir el papel. Entonces son obligados a desarrollar, porque ya existía, pero son obligados a desarrollar el famoso pergamino. Unas pieles tratadas de manera así, hacerlo fino como un papel, y así es como se desarrolla el pergamino. De hecho, entonces la palabra pergamino tiene su deriva de la ciudad Pérgamo. Y de esa manera Pérgamo logró. Ahora, eso es una anécdota histórica, pero lo que aquí nos dice el Señor a la iglesia, entonces, vamos a decir que era una ciudad muy ilustrada, pero eso no quita la idolatría. Puede estar muy bien preparado, pero hay idolatría. Y hay, por la misma preparación y el envanecimiento que viene y que trae esto, lógicamente, si no hay fe, entonces te va a llevar a una desviación de la enseñanza de la Escritura correctamente. Así, te desvía de esa manera. Y Pérgamo pasó entonces por esta situación. No debe pasar. Todo hombre que es preparado tiene que humillarse delante del Señor. Todo hombre que es un catedrático en matemáticas, química, física, todo lo que fuera un científico, tiene que humillarse, porque en cuestiones de salvación, la Biblia es suficiente. Eso significa que ningún otro libro, ningún otro conjunto de libros pueden llevar al hombre a conocer su salvación, la cual está en Cristo. Y eso es a través de la Escritura. Entonces, siendo esta una ciudad así, Pérgamo, tan interesante como luego dicen por allí, el Señor se acerca a la iglesia, pero aquí está como a punto de emitir un juicio nuestro Señor. Porque Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y le dice que yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Ahora ya sabemos esto. Esta expresión, yo conozco tus obras, ya la explicamos. Pero dice después, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Entonces, vamos a ver ahorita a qué se refiere con esto. Pero, le dice allí, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, aquí había lo que es positivo dentro de la iglesia. ¿Qué era? Retiene el nombre del Señor. Ahora, para entender un poquito donde mora Satanás, hay diferentes opiniones sobre esto. Yo voy a decir la que creo más normal, más natural. Había allí, al parecer, la adoración al emperador contaba en Pérgamo con 3, 4 templos distribuidos en toda la ciudad. La adoración al emperador era lo máximo allí. Algunos consideran esto. Pero para Zeus, ahí se encontraba también la más
hermosa figura o lo que era la idolatría o el ídolo donde se rendía incienso, que en todo Asia Menor, ni en Roma habría algo así, ni en la misma Atenas, la cuna de la sabiduría, pero también de toda la mitología de los dioses griegos, como era Zeus o Júpiter. El Júpiter romano era el Zeus griego, y parece ser que era muy grande, muy grande. Se habla de una anchura, y algunos hablan hasta 30 metros, pero como quiera que sea, era muy imponente. Así que cualquiera de esos dos pudieran ser. Pienso de manera personal que se trataba de la adoración al emperador. Porque recordemos que a partir del emperador Calígula, que estableció la adoración al emperador, ¿verdad? Al César, que así le llamaban, y esto estoy hablando más o menos a finales del 30, 40, 40 y tantos por allí. Allí comenzó. Se hizo del emperador o del César un dios, y de allí se hicieron templos y sus ídolos, y todos tenían que rendir culto al emperador. ¿Sí? Entonces, los cristianos se negaron a eso precisamente. Y siendo que se exaltaba la figura del emperador, ahí es donde yo pienso que se trataba en ese sentido de lo que era, así hablando históricamente, que la Biblia califica como el trono de Satanás. El trono de Satanás. Ahora, esa iglesia estaba allí en ese lugar. Eso implica que habría muchos hijos de Dios que estaban siendo perseguidos. Habría muchos hijos de Dios que habían muerto. Y ahí describe a uno de los líderes, tal vez alguno de los pastores de Pérgamo, que fue muerto. Parece ser que hubo una intensidad en algunos días fuerte de ataque contra ellos, como solía suceder en este caso. Así que él le dice, el Señor Jesús le dice a ellos que estaban allí en lo que era el mismo trono de Satanás. Entonces, no hay ahora adoración al emperador, pero Satanás sigue entronizado. ¿Ok? No se presenta de esa manera, pero Satanás sigue entronizado. Y afecta a la iglesia allí. El punto que ante todo esto, dice la Escritura, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni en esos días tan duros en que murió Antipas. Son dos expresiones bastante fuertes. Es firme lo que el Señor le dice. En este caso aquí se considera, cuando dice no retienes mi nombre. Eso, algunos es como un tiempo presente constante. Retienes mi nombre. Ah, bueno. La iglesia, sus hijos, los miembros, estaban allí firmes, no negaban al Señor Jesús, ni aún en esos días difíciles. Y recuerden lo que decimos, que en algunos casos era la pérdida de la vida, pero por lo mismo, como en el caso de Esmirna, donde la persecución fue mucho más dura y atacados en todo sentido por los famosos allí de la sinagoga, perdían sus trabajos por no negar al Señor, por permanecer firmes. No solo muchos de ellos morían, pero otros eran relegados y eran despedidos de sus trabajos y estaban en una pobreza. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Aquí en este caso, parece ser que experimentó la iglesia unos días difíciles allí, como una persecución fuerte, y luego amainó, bajó un poco, ¿verdad? Pero finalmente había quienes constantemente, toda su vida, y miembros de la iglesia,
retenían el nombre del Señor. Eso significa, se identificaban como cristianos. O sea, retienes mi nombre. Eso es, no niegas quién es Jesús. Hablas de Jesús, mencionas el nombre de Jesús, cantas y mencionas el nombre de Jesús, sabes que estás alabando al Señor Jesús, ¿ok? Entonas salmos, himnos, ¿ok? Todo lo que exalta la gloria del Señor o la obra de Cristo. Entonces, estaban ellos allí, ¿verdad? Y no has negado mi fe. Yo quiero pensar aquí por la palabra en ese sentido como un conjunto de doctrinas referentes a la persona del Señor Jesucristo, principalmente. No has negado. El Señor dice, mi fe. Es decir, lo que es mío, lo que yo soy, lo que dicen las Escrituras, así. Es el escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan, que dice, de mí. Porque en ellas, ustedes entienden que hablan de mí. Entonces, no ha negado mi fe. En otras palabras, su vida diaria, no negaban que eran cristianos. Su adoración estaba allí. Pero en cuestión doctrinal, estaban muy firmes también de igual manera. Conocían la doctrina. Ahora, aquí después viene el reproche del Señor. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todos nosotros sabemos la historia de Balaam. Balaam era un profeta de Dios que por dinero ofreció sus servicios de profeta a Balac, rey de Moab. Entonces, veníamos hablando aquí el hermano y yo, sobre cuando se llega a algún puesto muy importante, mientras no llegan, dice, yo voy a ser el mismo, pero cuando ya llegan, le digo, siempre cambian. El hermano dice, yo no, está bien, pero hasta los pastores, les digo, de repente ya son pastores y ya, sí, por el dinero, dice el hermano, pues no sé por qué, pero no hay mucho dinero en cuestión de los pastores, pero en muchas congregaciones, por tener un número grande de congregación, de número de gente, el ingreso es grande, de la ofrenda, de todo, etcétera, etcétera, sí hay un cambio. Y esto debe tenerse mucho cuidado. Y en muchas congregaciones, aún con buena enseñanza y buena doctrina, el dinero puede trastornar la verdadera práctica de toda esa doctrina que se enseña. ¿Okay? Debe tenerse mucho cuidado. Es muy tenue la línea. Muy tenue la línea entre tener una sana doctrina y conservar la sana doctrina, pero en afán de tener más dinero, algunas cosas comienzan a admitirse prácticas. Y eso es lo que pasaba aquí en la iglesia. Prácticas. ¿Ok? Y prácticas que finalmente deterioran en la iglesia su santidad. Todos los miércoles el hermano nos dice orar por la santidad de la iglesia. Entonces, tiene que ver aquí esto. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Balaam era un profeta. Balac le pagó para que maldijera a Israel y lo lleva a un lugar allá alto donde estaba ya el pueblo acampando. Y cuando Balaam comienza a proferir palabras de maldición a Israel, no puede. Esto es algo curioso porque parece ser que él en su cabeza pensaba las palabras que iba a pronunciar,
pero al momento de pronunciarlas eran palabras de bendición. Es el único caso en el que Dios no permite que uno de sus profetas, porque era profeta de Jehová, así se indica, ¿verdad? Que uno de sus profetas que se corrompe, no diga lo que quiere decir, es decir, maldecir a su pueblo. No. Entonces, sus palabras, bueno, lo lleva a otro lugar y pasa lo mismo. Sucede lo mismo. Y bueno, no sé si es Judas, Pedro, quien dice que hasta una burrita o su animalito de carga lo reprendió mismo, lo detiene por la necedad de este profeta. Ahora, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque se entendía que la palabra de un profeta es algo que Dios entonces cumpliría, si Dios le permitía hablar de esa manera. Aquí entonces, sí, va, pero no puede maldecirlo. En otras palabras, le pagaban dinero, pero aunque quisiera, no podía, no ganó dinero, o sea, no le pagaron para esto. Él pierde. Y si es una amonestación contra nosotros de cuidado de corromper nuestra predicación por dinero. Hay mucho de eso hoy en estos días. ¿Ok? Hoy en estos días hay mucho de ello. Estaba oyendo un pedacito de una predicación de unas iglesias acá en California. Y el predicador decía, Dios en ocasiones que te da profecía, y en aquel día tú vas a decirle a Dios, pero tú me diste profecía, yo hablé, yo profeticé en tu nombre, así dice, hablé profecía en tu nombre, así, prediqué en tu nombre, y yo me quedé pensando, está pensando que todavía hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento y que Dios le está dando a este hombre, al predicador, una profecía como si fuera revelación de Dios. No. Entonces, yo me quedé, dije, bueno, pues estos hermanos no aprendieron porque estuvimos ahí hablándoles con claridad sobre todo esto, pero no aprendieron. De hecho, un hermano contestó con alguien que se pone así un monito o algo así. Se pone la cabeza así y dice, no, y la otra vez, no. Entonces, cosas así. ¿Por qué razón? Se corrompe la predicación. Está bien, hermanos. Mucho cuidado. Todo se corrompe con el pecado si no se tiene cuidado y entra dentro de la iglesia. Así muchos, ahora artistas, entre comillas, cristianos, pues no es problema para ellos ir y dicen ellos, vamos a testificar en congresos católicos y los rezos que se hacen a María y a todos, pero ellos están ahí cantando. Mucho cuidado. El dinero corrompe. Entonces, aquí lo que estaba pasando es que estos, con la doctrina de Balaam no logró o no pudo maldecir al pueblo, entonces enseña a Balac cómo destruir la nación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Alguien sabe cómo lo hizo? Inmoralidad. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Alguien tiene otra opinión? En otras palabras, fíjense que comenzó con los jóvenes. Porque mandó a las hijas de Moab a invitar a los jóvenes a una reunión donde, el lugar donde se adoraba, era un centro de adoración a Baal y a los dioses.
fueron las muchachas extranjeras que llevaron a los jóvenes israelitas para esto. Y la escritura dice que Dios castigó al pueblo y murieron ese día 24,000. Murieron ese día. Sí perjudicó mucho a la nación de Israel. Definitivamente. Muchos jóvenes, la fuerza, el tesoro, el futuro. Ahora, no eran todos los jóvenes. Los fieles no fueron. Bueno, y los que no supieron tampoco fueron. Pero el punto es que no eran todos. Que si hubieran sabido no los invitaron. Y se los llevaron al antro. Sí, pues se los llevaron al antro. Los antros es un centro de adoración también. A Satanás, aunque no hay ídolos, pero es un centro de adoración. Hay pecado. Se exalta a los dioses de Hollywood. Déjeme ponerlo de esa manera. A los dioses de Hollywood, a los dioses que el mundo tiene. Y el problema allí era la permisibilidad de la iglesia de no disciplinar y permitir que este tipo de gente, este tipo de hermanos o jóvenes, solo tengan esa forma de vida, pensando que no hará ningún problema a ellos mismos y a la iglesia. No piensan que es una desobediencia al Señor. Por eso siempre recomendamos abstenerse de ir a lugares como estos. Así se presente allí el más famoso, Jesús Ruelas, el más famoso de todo el asunto acá. Sí, pues, aunque tú vayas, nadie debe ir, ningún creyente. Eso sucedió entonces en Pérgamo. Pero se hace cosa muy liviana esto dentro de las congregaciones. Pues hay congregaciones que bailan. Los jóvenes bailan, pero no hay ningún problema. Los jóvenes toman o en su familia toman, pero no hay ningún problema, dicen. La Biblia no condena el vino, dicen de esta manera. Y bueno, son muchos temas que en la práctica podemos tratarlos y entender. Conozco familias norteamericanas que ellos asisten a la iglesia, van y su problema, dicen, no es problema el tomar, no es problema. Y en ocasiones yo sí he notado medio mareado en una ocasión a uno de los hermanos, yo tuve que decirle, esto te está haciendo daño. Así le dije, no es lo que Dios quiere. Y finalmente, su hijo vino a convertirse en alguien que fue atado al alcohol. Esto hubiera pasado de todas maneras, dice él. No, su responsabilidad. La santidad implica alejarnos del mundo. Oh, pero yo soy bien maduro. Espiritualmente, yo soy muy maduro. Y el que dice que es pecado ir al antro es inmaduro. A mí no me afecta, yo sigo fiel al Señor. Pero este es inmaduro. De hecho, Pablo, entonces, ¿qué dice finalmente en Corinto? No podemos usar, si es que hay algo ahí, nuestra libertad para hacer caer al creyente. ¿Por qué razón? Porque la liberalidad, la forma de vida del mundo comienza a entrar dentro de la iglesia. Y amados hermanos, mucho de esto fue así. ¿Cómo creen ustedes que los hijas de los moabitas, Balac las envía a invitarlos a ir con ellas en esta adoración? ¿Cómo creen que fue? Voy a decir una cosa, ¿cómo vestían? ¿A poco iban con su vestido larguito como ustedes vienen acá y bien decentemente vestidas? ¿O los varones? ¿Cómo creen que andarían allí? ¿Cómo? Había un muchacho que predicaba, que le decíamos, oye, cambia tus modales,
porque sí tenían, estaba muy así, y decía, es que el Señor lo dice. Sí, eso era, de verdad. Tuvimos que decir, oye, baja el brazo, solamente señala tu mano correctamente, no te pongas ahí como el Mister Universo. Entonces, todo eso, créanme, dice, hermano, que está exagerando. No, ¿cómo que estamos exagerando? No, suena chistoso, pero no es así. Entonces, ¿cómo irían las muchachas moabitas a invitar a los muchachos? Bien vestiditas y todo muy decente. No, como el mundo viste. Así iría. Entonces, esa forma de vestir entró en la iglesia. En Pérgamo. Y la iglesia pierde poder, entonces. Y sus muchachos entonces, y familias, aceptaban cosas del mundo en su hogar. Así, de esa manera. Hermano Humberto, pero tiene poquito, porque el hermano de estos temas luego se nos suelta y parece que está con los jóvenes y no se nos suelta. A ver, hermano, dígame. Ya ven, les dije, hermano. Sí. Ciertamente, porque uno de los puntos a considerar es que en esa reunión que fueron los hijos de Israel, hubo relaciones sexuales. Eso era en lo que terminaba en orgías la adoración. En aquellos años, lo que era la idolatría. Lo mismo hoy, en la actualidad, se admite. Miren, hermanos, y hay muchos casos, yo les recuerdo, pero yo recuerdo más o menos en los 80s, había un programa que decía PTL se llamaba, ¿cómo se dice? Praise to the Lord, en inglés, PTL. A nivel nacional, los senadores, los diputados escuchaban ese programa. Resulta que creció tanto, y tuvo tanto prestigio que empezó a entrar mucho dinero, millones de dólares. La esposa, para el programa, tenía un closet como de esta pared a la otra pared. Y ahí tenía colgados todos los vestidos de diseñador, según iba ella ir usando en los programas. Nunca repetía un programa un vestido cuando ella se presentaba. Así. Y se trastorna lo que comenzó tan bonito. Se trastorna de manera que al final, en un edificio que tenían ellos grande, pusieron arriba como un Rolls Royce para representar la bendición de Dios. Finalmente cayeron en que ser pobre es pecado, o no es falta de fe. Así. Y comienzan a investigarles. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se les ocurrió a ellos en la idea de hacer un centro de diversión, de juegos y todo estilo Disneylandia. Que era una inversión de millones y millones y millones de dólares. Pero que ellos tenían el suficiente dinero y suficientes donadores de millones de dólares que apoyarían el proyecto. Todo en una santidad al Señor. Empezaron a investigarlos. Y descubren, hermano, tanta cosa terrible. Mire, mucho cuidado. Aún se convierte en una adoración prácticamente demoníaca. Aunque mencionaron al Señor Jesucristo, ellos hacían
ellos hacían, los líderes y la gente allí en el centro, los que eran en el poder, y eso se descubre, que estaban allí, ellos hacían los swingers, se ponían una capa, una túnica, no túnica, una capucha para tener sus reuniones poco, y después nadie sabía con quién se iba a dormir, con quien quiera, o a pasar la noche con quien sea. Esposos y esposas haciendo eso allí. Y no le interesaba si su esposa iba con otro, y con otro nadie sabía quién era. Y finalmente quedaba en un secreto. Esto fue terrible. Pegó duro. Y se lanzan sobre todos los demás evangelistas y hombres así. Jimmy Swaggart, que ganaba en esos años alrededor de $120 y tantos mil, que era un dineral. No, más, porque él se bajó su sueldo a $120 y tantos mil. Y después lo descubren a él en pornografía. Adicto. Y viene abajo él. No, miren, amados hermanos. La sencillez del corazón de la vida cristiana es en la palabra de Dios y en obedecer con nuestro corazón y humildad, contentos, felices con lo que el Señor nos permite tener, pero trabajando, buscando poder progresar, buscando la bendición de Dios, siempre, y esperando en Cristo. Muchachas, he conocido hijas de Dios que a los 40 años se casan y son tremendamente felices. La hija del hermano Julián Corso se casa a los 42 años. Viene un amigo de él, de ella, que tampoco se había casado de años y años, y el amigo dijo: oye, me estoy quedando solo. Ella tenía como 45 años, 46. Oye, y le llama a Steve, quiero ver a Ruth. Ruth, sí, y Steve era muy amigo, quiero ver a Ruth. Y Steve le dice: pues ve a verla. Pero Steve, ve conmigo. Así como chamaco, medio nerviosón. Pero Steve, ve conmigo. Me río yo porque me acuerdo de eso. Y el hermano Julián tenía una risa. Dice: ve. Y resulta de que, y dice: sí, está bien, ahí voy contigo, vamos. Pero si ya la conoces de años, estuviste en la escuela juntos, amigos de toda la vida. Pero se sentía nerviosa por ir a verla. Ahora, pues es que ahora en otro término. Entonces, finalmente el mismo Steve les dijo: bueno, ya no están para andar de noviecitos. El hermano. Se casan y ya, punto, se acabó. No están para andar. Y ellos dijeron, y Ruth dijo: bueno, si tú quieres y yo oramos un tiempo por la voluntad de Dios, entonces vemos esto. Todavía iban a orar por la voluntad de Dios. Eso es bueno. Así que prácticamente después de, creo que fueron 4 o 5 meses, ya decidieron casarse, pero no lo pusieron hasta el otro año. Qué bueno que no está aquí el Carlos. Al Carlos lo asustamos. Y está bien, pues cada quien, hermanos, no están haciendo nada malo. Pero al Carlos lo asustamos: Carlos, ¿y si el Señor viene antes que tú te cases? Entonces, pero estamos orando por todos los jóvenes en Cristo que se casen, que el Señor tenga. Pero ellos fue así. Tienen una familia, a ese tiempo ya tienen nieto. Ese es el Señor, es maravilloso. Vean las cosas de esta manera. Dios guiando las vidas. Porque de otra manera, amados hermanos, el mundo va a jalar siempre. Le dije que el hermano otra vez decía: eso es Pérgamo, esa es la manera de lo que pasaba en Pérgamo, eso es.
pues allí en esa parte era el costo de la vida. Perdías tu vida. En estos días, no, es triste, pero perjudica mucho a la iglesia. Ahí, la palabra para testigo, ya saben, martureo, o por decir, mi fiel Antipas que fue martirizado, es lo que decía, o muerto con tormentos. Estos eran entonces, miren hermanos, todo esto ilustra mucho, y hablamos de todo esto para Pérgamo, pero sean fieles, esperemos en el Señor, esperen, y esto a los padres de igual manera, animar a sus hijos, a sus hijas, a esto. Tengo una hija que no se ha casado, tiene 40 años ya, no se ha casado. Nosotros dijimos, bueno, ya no sabemos si el Señor va a permitirle casarse o no. Ella tiene sus planes ahora como soltera. Pero yo le digo, no descartes que el Señor permita que tú encuentres un buen hombre que Él traiga y tú puedas casarte. Entonces, eso no es ningún problema. La muchacha que yo les digo anteriormente de la experiencia, era una muchacha totalmente pasada de peso. Así, hasta la fecha. Que alguien diría, ¿quién la va a buscar por su cuerpo? No, eso no es Dios quien obra en los corazones. ¿Entienden? Y eso es lo que pasó con ella. Entonces, siempre oramos por los jóvenes, pero si no, el mundo va a entrar y como nosotros los padres, pues batallamos, no queremos que a nuestros hijos les pase esto o lo otro, o que les llame la atención a veces también. Ahora, ¿qué pasó? Todo lo encierra allí, comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, todo eso era lo que se hizo allá y eso es lo que entró en la iglesia. Una vida totalmente licenciosa, jóvenes con jóvenes, así, dentro de la iglesia cometiendo fornicación entre los mismos jóvenes. Eso es lo que estaba pasando allí en este caso. Y enseguida también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, que tenía que ver algo con la doctrina de Balaam, pero de acuerdo con la palabra nicolaitas de Nicos, conquistador de pueblos, se entiende que estos, en base a estas situaciones que favorecían un tipo de vida licencioso, causaban divisiones dentro de la iglesia. Lógicamente eso pasa. Empieza a predominar alguna forma de vida dentro de la iglesia y causa divisiones. Casi siempre he visto que los verdaderos creyentes deciden salir mejor, irse. ¿Sí? Porque les pesa en su corazón ver todo eso. Entonces, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esto es un juicio. Un juicio. El Señor se describe a sí mismo en su segunda venida y dice que de su boca salía una espada aguda. Eso es un simbolismo claro del juicio que Él trae. Él no necesita mover una sola arma. Él no necesita tomar un arma para hacer justicia. Él solo pronuncia. Solo lo dice. Por su voz fueron creados los cielos y la tierra. Pero su juicio será de igual manera. ¿Y quién podrá resistir su voz de condenación aquel día? Se ejecutará así, terriblemente. Por eso advierte la iglesia, es juicio duro contra ella. Arrepiéntete, pelearé contra ellos. Había algunos fieles, pero habla con claridad que la iglesia consintió esa forma de vida. Tenía desde los primeros que estaban allí, tenía que hablar con ellos claramente y expulsarlos de la iglesia. Así, pero los permitió. A lo mejor eran los que más dinero traían a la iglesia. Eso no lo dice la Biblia, pero casi siempre es una razón. O de mucha influencia en la iglesia, que si se va a él,
se van todos. O es alguien que toda la mitad de la iglesia son familiares de él y se va él y se va toda la familia. O sea, miren, vean esto con mucha claridad. Pero el Señor dice que vendrá duro y directo, fuerte contra ellos y nadie podrá evitarlo. Por eso entonces enseguida, después de llamarlos al arrepentimiento, aclararles muy bien qué es lo que Él aborrece, entonces el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Esto es Jesús mismo. La comunión. La comunión con Cristo es muy superior y hermosa, que sobrepasa todo. Y muy superior a la comunión con cualquier otra cosa del mundo. Por eso es que aquí le presenta así de esa manera. Porque ellos amaban las cosas del mundo. La Escritura nos dice, no améis las cosas del mundo. Otra vez, llámenle Hollywood o todo lo que nos quieren decir. O lo que haya sido. Yo nunca sigo las modas, ni qué hay. A veces que Ana dice, mira esta moda. Porque aparece en la televisión allí algo. Mira esta moda. Le digo, pues no entiendo. Me dice si yo no entiendo. Pero murió estos días un hombre de moda. No era cristiano ni nada. Que era de un tal Armani. Armani era algo así. Murió. Si algo en un sentido se le reconoció a él, y esto a nivel nacional, por los católicos, era que todas sus modas o sus vestidos que él creaba eran de alta calidad, pero todos eran vestidos decentes. No era que abierto de la pierna, no era que acá, sino se decía un estilo que representaba la dignidad de la persona. Eso es lo que dicen ellos. Yo me quedé pensando. Dije, bueno, finalmente es un inconverso, ¿no? Pero él dicen que creaba este tipo de modas. Ahí. Pero sí debo de decirles que aquí el Señor castigará tremendamente todo esto porque las iglesias tienen que conservarse. Hermanos, no somos nosotros fundamentales. No queremos que las hermanas vengan con su vestido hasta acá, hasta abajo y tapadas hasta acá, hasta arriba y con una pañoleta y todo eso. No somos en eso. Tampoco que los varones vengan así con su... Pues sí, la iglesia, los líderes buscamos venir bien presentables, pero que los varones vengan presentables. También, no con su camisa de tirantitos o cosas así, sus chores. No, queremos que vengan aquí y entren y quiten su sombrero o quiten su gorra y estén aquí presentes. Las iglesias nuestras, hermanos, a través de los siglos, o al menos desde que se nombran bautistas y antes, que tenían nuestras doctrinas, eran iglesias sencillas. No se diferenciaban en el mundo por algún vestido diferente. Vivían así dentro de la decencia. Y si alguna moda comenzaba ahí media rara, ellos no tomaban eso, evaluaban. Y si era bueno, no era algo que fuera de la Escritura y mostrara indecencia, ok, podían usarlo. Pero no somos raros. ¿Entienden? Es más, nuestro corazón el que queremos que vean. Y lógicamente si una señorita no mira su forma de vestir, no van a mirar su corazón, sino su cuerpo. Igual con los varones. De igual forma. Exactamente con los varones. Pero hay que tener bastante cuidado con esto. Esta fue la situación en Pérgamo. Y el Señor llega. Y Él dice que habrá el que venciere, ya sabemos que somos los hijos de Dios. Maná escondido es la comunión con Jesús, que debe ser de un valor inmenso por sobre cualquier cosa que el mundo levante y le dé determinado valor. ¿Ok? Y luego dice también un nombre nuevo, que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es solo una comunión con Cristo. Perfecta. Le daré.
no hasta que llegue al cielo, aquí, en esta tierra. Aquí, en esta tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, si acaso pudiera ilustrar esto, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por el plan divino para ellos. En algún tiempo, a alguien el Señor le dio un nombre. Pero nuestra idea en el punto nuestro es que solo Él sabe, ¿verdad? Nuestro corazón. La comunión con Cristo es superior a cualquier otra cosa que el mundo ofrezca que pareciera que te hace feliz. Y esto pasaba dentro de la iglesia. Como iglesia, entonces, hay muchas en estos días de esta manera. Tener mucho cuidado, no permitir. Por eso cuando alguien tiene una relación con un muchacho o muchacha que no es cristiano, inmediatamente le decimos, eso no es lo que Dios quiere. Para nada. Tienes que recapacitar. Tienes que ver, es Cristo. Mucho más que cualquier otro tipo de relación. Por eso Él es el maná escondido. Por eso Él es quien da un nombre nuevo. Ok. El que tiene oídos, cuando termina, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a obedecer y seguir como una iglesia firme, fiel. Ok. Ok, vamos a orar entonces por eso. Ok, terminamos entonces nuestra clase. Gracias por esto. Bueno, no sé si tengo una pregunta, pero si me preguntan algo, se les va a pasar la hora del café. ¿Qué prefieren? No, no es cierto. Pero sí. Sí. No, nada. Ajá. Sí. Antipas. Era derivación de Antípater, el papá de Herodes. Por eso le llamaba Herodes Antipas. Uh-huh. Sí, porque el judía santa era mucho más moralidad que los cristianos, según esto. No guardabas, no toques acá, esto y lo otro. ¿No? O sea, pero era solamente, y también está el legalismo, el peligro también en que puede caer la iglesia. Legalismo, al grado que, si, como les decía, es fundamental, si uno de los varones usa pantalón Levi's, ese no es salvo, jamás ha sido salvo. Ya David ya está condenado, ya lo mandaron lencho y no queden más aquí. No, es que eso no es lo que Dios dice. No dice la escritura de esa manera. No se los invento, lo he escuchado y he platicado con ellos sobre eso. ¿Okay? Bien, ok, nos vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a continuar. Si hermano Humberto, usted, por favor, hermano, si nos pide una oración, recordando a Eli que el Señor le ayude en que se mejore.